Escuchamos hoy esta oración que muchas veces la hacemos y tal vez la hemos despreciado, esta oración del Padre Nuestro. Sin embargo, tiene una gran enseñanza. Hoy solo me fijo en esta frase que dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Nosotros no podemos tener la pretensión de que por una frase que decimos santificamos al nombre de Dios, sino que lo que estamos pidiendo es que ese nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida. O sea, que con nuestros actos nosotros mostremos la potencia de ese nombre de Dios. Recordemos que el nombre de Dios es Yahvé. En hebreo se pronuncia Yahweh. La palabra Jehová no existe en hebreo. Es un error. Si usted lo busca en cualquier diccionario, es una forma errónea del nombre de Dios. Y una vez veía una explicación de unos expertos en hebreo que decía: si existiera esa palabra, si acaso existiera, significaría en hebreo el Dios malvado o el Dios bromista. Y entonces sería una blasfemia. Entonces la palabra Jehová no existe en hebreo. Existe la palabra Yahweh, que significa yo soy el que soy. Esto significa esa palabra. Yo soy el que soy. Y santificar el nombre de Dios significa reconocer lo que Dios quiso decir a Moisés cuando le reveló el nombre. ¿Qué le quiso decir? Que Él se iba a manifestar en la historia actuando en favor de su pueblo. Que Él lo iban a conocer cuando Él actuara. Porque al decir yo soy el que soy, significa yo soy el que he sido en el pasado, soy en el presente y lo seré en el futuro. Eso es el nombre de Dios. Entonces, pedir en la oración que sea santificado el nombre de Dios significa que en nuestra vida se vea esa acción de Dios. O sea, que nos demos cuenta que dependemos en todo de Dios y que Él quiere realizar una historia de salvación en cada uno de nosotros. Por eso Él quiere realizar su voluntad en cada uno. No porque Él sea un monstruo que quiere imponerse a la fuerza como un tirano, al contrario. La voluntad de Dios para nosotros es una voluntad de amor. Y lo que Él quiere para nosotros es la salvación. O sea, que podamos estar unidos a Él desde ahora y para toda la eternidad. Hoy celebramos la memoria de dos santos muy importantes para nuestra vida cristiana. Santo Tomás Moro era un laico. Él estuvo un tiempo entre los frailes franciscanos porque en su juventud sintió el llamado a ser religioso, a ser sacerdote. Pero después, no estoy seguro si es que él cambió de opinión o el papá le pidió que se casara. El hecho es que él se salió, estudió Derecho y se casó. Con la esposa tuvo 4 hijos. Después esta esposa falleció, se casó una segunda vez con una mujer que ya tenía una hija. Y es interesante porque
la vida de Santo Tomás Moro era una vida de familia. Él iba todos los días a misa, todos los días. Era laico, él no tenía que ir a misa todos los días, bastaba con que fuera el domingo. Pero él iba todos los días a la misa en su parroquia. Y empezó a entrar en la política. O sea, él fue senador en la época del rey Enrique VII. Ese rey quiso imponer una ley con nuevos impuestos. Pero él, o sea, Tomás Moro, habló de tal manera en el Senado, tenía una muy buena oratoria, que convenció a todo el parlamento inglés de que no aprobaran la ley. Sobre todo pensando en los más pobres, que eran los que más iban a sufrir por esos impuestos. Entonces, el rey, Enrique VII, se enojó contra él, lo sacó del parlamento y lo mandó a estar metido en un convento, en un monasterio. Estuvo 6 años ahí hasta que murió Enrique VII. Cuando muere Enrique VII, él sale y Enrique VIII tuvo otras actitudes para con él. Empezó a recibir una serie de funciones políticas, incluso tenía como una cierta cercanía con el rey. El rey escribió un libro contra los protestantes y parece que él le consultó algunas cosas a Tomás Moro y pues había esa cercanía. Pero después resulta que la esposa, o sea, Enrique VIII había sido casado con una princesa española, hija de los reyes de España, y no le había dado hijos varones, solo mujeres seguramente. Entonces él estaba convencido de que ese matrimonio era nulo. Su argumento era que prácticamente pues lo habían obligado a casarse. Entonces ese matrimonio era nulo y el Papa tenía que declarar la nulidad. Entonces cuando viene toda esta situación, el rey nombra a Tomás Moro el canciller de Inglaterra. Ser el canciller de Inglaterra es el puesto más alto debajo del rey en aquella época. Pero siempre Tomás Moro lo tomaba todo con mucha humildad. Él oraba todos los días con sus hijos. Fíjense, con sus hijos, y siendo ya los hijos ya mayores, ya no eran niños. Todos los días oraba con sus hijos por el rey y por la nación. Sin embargo, cuando el rey le dice que él quiere que el Papa declare la nulidad, entonces que necesita que él, como su canciller, convenza al Papa, él le dice, pero es que yo no puedo convencerlo. Él es el enviado de Dios, él tomará su decisión. Finalmente, como el Papa no aprobó la nulidad, entonces el rey dice, pues entonces yo voy a ser el Papa de Inglaterra. Yo voy a ser el jefe de la Iglesia en Inglaterra. Hace un acta que todos los súbditos tienen que firmar aceptando que en adelante el rey es el jefe de la Iglesia en Inglaterra. Así nace la Iglesia anglicana. Y resulta que ciertamente muchos obispos firmaron, y muchos laicos obviamente, firmaron esa acta, pero por ejemplo Juan Fisher no la firmó, porque después vamos a ver cuál es el argumento. Juan Fisher no la firma y entonces es llevado a la muerte, es sentenciado a muerte por alta traición. Lo mismo
no, como que suena, ¿verdad? Ese lenguaje, ¿verdad? Siempre los tiranos hablan de alta traición a la patria. Entonces, también Tomás Moro, él decidió no firmar. Lo primero que hizo fue dimitir de canciller. Inmediatamente entra en una situación de pobreza, obviamente, deja de recibir el salario que recibía, que era un buen salario, como canciller, y entra en una situación de pobreza. Él no le importa eso. Él quiere ser fiel a Dios y a la iglesia. Y entonces, él no firma el acta, pero hace silencio. Esto es interesante porque él, como abogado, sabía lo que tenía que hacer o no hacer. Entonces, él no firma el acta, pero hace silencio. Entonces, lo llevan a la cárcel, pero no lo pueden condenar por su silencio. No había ninguna razón para condenarlo, porque él no había declarado nada en contra del rey. Sin embargo, entonces lo que hacen es que llevan unos testigos falsos a decir que él sí había hablado en contra del rey. Entonces, claro, inmediatamente la sentencia se dicta, pero en ese momento él pide, un momento, cuando yo ejercía la abogacía, siempre el que estaba acusado tenía derecho a alegar algo en su defensa. Le dicen, ¿tú quieres alegar algo? Sí, yo quiero decir algo. Entonces, él empieza a decir una cosa muy importante. Esto para que comprendamos algo en cualquier parte del mundo que vivamos, no solo en Nicaragua. Su argumento es este. Es Dios, o sea, Jesús fue el que nombró a Pedro el jefe de la iglesia. Entonces, el sucesor de Pedro, que es el Papa, sigue teniendo esa misión por voluntad de Jesús. No basta una ley humana para cambiar eso. ¿Cuál es esa enseñanza para nosotros? Las leyes humanas, para que sean justas, deben ajustarse no a una voluntad humana, sea de pocos o de muchos, o aunque sea de la mayoría. Para que sea justa verdaderamente una ley, no basta con que se ajuste a la mayoría. Debe ajustarse a la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? Es la ley que todos tenemos dentro, que nos dice adentro de nosotros, aunque nunca nadie nos haya enseñado, nos dice que está mal mentir. Está mal mentir. Que no puedo yo matar a nadie. Incluso si por accidente hemos matado alguna vez un animalito, hasta nos sentimos mal por haber matado a un animal. Es una ley natural que nosotros los humanos tenemos dentro. Entonces, para que una ley sea verdaderamente justa, no basta con que una asamblea la apruebe. Debe ajustarse a esa ley natural que Dios ha sembrado en nuestros corazones, ¿verdad? Si se sale de esa ley natural, esa ley es injusta y a los cristianos no nos obliga. No nos puede obligar una ley injusta. Por ejemplo, que se aprobara el aborto. Si se aprobara el aborto, aunque sea aprobado, para nosotros no obliga esa ley. No está obligado un médico a realizar un aborto, porque el médico está llamado a responderle a Dios primero antes que a los hombres. Y eso es lo que al final dijo Tomás Moro cuando lo iban a matar. Primero que nada, él era bromista, le gustaba mucho bromear. Y entonces, lo primero que le dice al verdugo, pues así bajito la voz, le dice, mi cuello es corto, así que apunta bien, no vaya a ser que tengamos que dar varias veces con el hacha, ¿verdad? No existía la guillotina,
era con un hacha. Y segundo, dice, ahora yo aquí muero y muero como un fiel servidor del Rey, pero primero de Dios. Primero de Dios. Esto es algo, ojalá que lo tengamos presente. Papa Juan Pablo II nombró a Tomás Moro el santo patrono de los políticos y de los gobernantes, para que se fijen que antes que dar pleitesía a un humano, estamos llamados a adorar a Dios, a servir a Dios, porque Él es que sabe qué es lo que necesitamos en nuestra vida.